El príncipe podía tener cualquier mujer, pero no a ella. Era el heredero de un reino entero. ¿Y ella? Una sanadora que vivía entre las sombras del bosque prohibido. Cuando sus miradas se cruzaron bajo la lluvia, el destino selló su castigo. Porque hay amores que los reyes prohíben, y secretos que las coronas jamás perdonan. Esta es la historia de Cassian y Lilian. Un amor nacido en el lugar equivocado, en el momento equivocado, pero tan real que desafió a todo un reino. ¿Y tú habrías elegido el amor o la paz de tu pueblo? Si te atrapó desde el inicio, deja tu like, sígueme y entra conmigo. Al bosque de Ámbar, donde todo comenzó. Era el otoño de 1762. Y las hojas doradas se desprendían de los árboles, ancestrales que bordeaban el camino real, creando una alfombra húmeda que amortiguaba el galope desesperado de un caballo negro. El príncipe Cassian de Valdemonte tiraba de las riendas con fuerza, su rostro empapado no solo por la lluvia, sino por algo más profundo, el peso de una vida que nunca le había pertenecido. A sus 26 años, era la perfección que el reino esperaba. Cabello oscuro como la noche, ojos grises como el acero, porte digno de un futuro rey. Pero dentro de su pecho latía un corazón que anhelaba algo que ningún trono podría ofrecerle. Se adentró en el bosque de Ámbar, ese lugar prohibido donde la nobleza jamás osaba entrar, donde los campesinos recogían leña y las leyendas hablaban de espíritus antiguos. Necesitaba escapar de la conversación que había tenido esa mañana con su padre, el rey Alaric, quien había decretado su compromiso con la princesa Marguerite de Fontaine, una mujer hermosa y fría como el mármol de las estatuas del palacio. El caballo resbaló en el lodo. Cassian cayó y el animal huyó asustado entre los árboles. El príncipe quedó tendido sobre la tierra mojada, con el tobillo torcido, sintiendo por primera vez en años algo parecido al dolor real, no el dolor del alma que lo había acompañado siempre. Fue entonces cuando la vio. Emergió entre la niebla como una aparición, con una capa raída sobre los hombros y una cesta de setas silvestres en las manos. Su cabello castaño claro caía en ondas sobre su rostro, enmarcando unos ojos color avellana que brillaban con una luz que él nunca había visto en los salones dorados de palacio. Era joven, quizás 22 años, y había en ella una belleza que no necesitaba joyas ni sedas para existir. —¿Estáis herido, señor? —preguntó ella dejando caer la cesta y corriendo hacia él. Su voz era suave, musical, sin el acento refinado de la corte, pero con una sinceridad que lo desarmó por completo. —Mi tobillo. Fue todo lo que Cassian pudo decir, incapaz de apartar la mirada de aquellos ojos. Ella se arrodilló a su lado sin dudarlo, sus manos pequeñas y callosas revisando con cuidado la lesión. No lo reconoció. No vio en él al príncipe heredero del reino. Solo vio a un hombre herido que necesitaba ayuda. —Podéis caminar si os apoyo. Mi casa no está lejos. Su tono era firme pero gentil. No podéis quedaros aquí. La tormenta empeorará. Cassian asintió, permitiendo que aquella desconocida lo ayudara a levantarse. El dolor del tobillo era intenso, pero más intenso era el vuelco, extraño que sentía en el pecho cada vez que ella lo miraba. Caminaron despacio entre los árboles, ella sosteniéndolo con una fuerza sorprendente para su delicada apariencia. La lluvia seguía cayendo, pero Cassian apenas la sentía. Solo era consciente del calor de aquel cuerpo junto al suyo, del aroma a tierra y flores silvestres que emanaba de ella. —¿Cómo os llamáis? —preguntó él con voz ronca. Ella lo miró de reojo, con una sonrisa tímida que iluminó la penumbra del bosque. —Lilian. Me llamo Lilian Moreau. —Lilian —repitió él, saboreando el nombre como si fuera el primer sorbo de agua después de años en el desierto. —¿Y vos? —preguntó ella. Cassian titubeó. Por primera vez en su vida no quería ser quien era. No quería ser el príncipe, el heredero, el hombre encadenado a un destino que no había elegido. —Julian —mintió—. Mi nombre es Julian. Llegaron a una pequeña cabaña de madera y piedra, humilde pero acogedora, con humo saliendo de la chimenea.
Lilian lo ayudó a entrar y lo sentó cerca del fuego. Dentro, todo olía a pan recién horneado y hierbas medicinales. ¿Vivís sola aquí?, preguntó Cassian, observando la única habitación, limpia y ordenada, con una cama estrecha en un rincón y estantes llenos de frascos con plantas. Sí, mis padres murieron hace 3 inviernos. Su voz se quebró apenas, pero enseguida recobró la compostura. Soy sanadora. Ayudo a los aldeanos con remedios y cuidados. Es lo único que sé hacer. Se arrodilló frente a él y comenzó a vendarle el tobillo con tiras de tela limpia, sus movimientos precisos y delicados. Cassian la observaba en silencio, hipnotizado por cada gesto, por la concentración en su rostro, por la bondad que irradiaba de cada poro de su ser. ¿Por qué me ayudáis?, preguntó él de repente. No me conocéis. Podría ser un ladrón, un asesino. Lilian levantó la vista y sus ojos se encontraron. En ellos, Cassian vio algo que lo estremeció. Una inocencia que el mundo aún no había corrompido. Una luz pura que él creía extinta. Porque todos merecemos ayuda cuando estamos perdidos, dijo ella con sencillez. Y vos parecéis muy perdido, Julian. Esas palabras atravesaron a Cassian como una espada. Porque eran ciertas. Estaba perdido. Había estado perdido toda su vida. Permaneció allí esa noche, incapaz de partir, excusándose en el tobillo, pero sabiendo que la verdadera razón era otra. Hablaron junto al fuego hasta el amanecer. Ella le contó sobre el bosque, sobre las plantas que curaban y las que mataban, sobre los animales que la visitaban, como si supieran que allí encontrarían refugio. Él le habló de cosas que nunca había compartido con nadie, de la soledad, del peso de las expectativas, del vacío que sentía en un castillo lleno de gente. Nunca mencionó quién era realmente, y ella nunca preguntó. Cuando el sol comenzó a asomar entre las nubes, tiñendo el cielo de rosa y oro, Cassian supo que algo había cambiado para siempre. Sabía que debía volver al palacio, a su vida de privilegios y prisiones. Pero una parte de él, la parte más verdadera, quería quedarse allí, en esa cabaña humilde, con aquella mujer que lo veía como nadie más lo había visto jamás. «Debo irme», dijo finalmente, poniéndose de pie con dificultad. Lilian asintió, con una tristeza apenas perceptible en sus ojos. «Cuidaos el tobillo y volved si necesitáis más vendajes». Era una invitación sutil, casi imperceptible, pero Cassian la escuchó como si hubiera sido un grito. «Volveré», prometió, y al decirlo supo que acababa de sellar su destino. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir se volvió una última vez. Lilian lo miraba desde el umbral, con el cabello dorado por la luz del amanecer, y en ese instante el príncipe Cassian de Valdemonte comprendió algo terrible y hermoso a la vez. Acababa de conocer a la única mujer que jamás podría tener, y sin embargo, la única que su corazón elegiría una y otra vez, en esta vida y en todas las que vinieran. Las semanas que siguieron fueron las más peligrosas y las más hermosas de la vida de Cassian. Cada atardecer inventaba excusas en el palacio, un paseo solitario, una inspección de las tierras, una necesidad de soledad que su padre, el rey, atribuía al nerviosismo previo a la boda. Nadie sospechaba que el príncipe heredero cabalgaba al bosque de ámbar para sentarse en una cabaña humilde, junto a una campesina que no sabía que estaba enamorándose del hombre más inalcanzable del reino. Lilian lo recibía siempre con una sonrisa que iluminaba la penumbra del bosque. Le enseñaba sobre las plantas, la valeriana que calmaba los nervios, la manzanilla que sanaba heridas del alma, la belladona que en dosis mínimas curaba, pero en exceso mataba. Cassian escuchaba cada palabra como si fueran versos de poesía, no por el conocimiento mismo, sino por el sonido de aquella voz que se había convertido en su única paz. «¿Por qué venís tan seguido, Julian?», preguntó ella una tarde, mientras preparaba una infusión de hierbas. «¿No tenéis familia, obligaciones?». Cassian bebió el té caliente, saboreando el amargor que contrastaba con la dulzura de estar cerca de ella. «Tengo obligaciones que me asfixian», respondió con verdad a medias, «y una familia que me quiere pero no me conoce.
Lilian se sentó frente a él, sus ojos color avellana estudiándolo, con una intensidad que lo desnudaba más que cualquier mirada de la corte. «A veces pienso que sois noble», dijo ella de pronto. «La forma en que habláis, en que os movéis. No sois un simple comerciante como decís». El corazón de Cassian se detuvo. Había sido descuidado. El príncipe, acostumbrado a que todos conocieran su identidad, había olvidado ocultar la elegancia innata de sus gestos, el vocabulario refinado, la postura erguida que gritaba realeza. «Mi padre tenía tierras», improvisó. «Las perdimos. Ahora trabajo para recuperarlas». Era una mentira, pero dicha con tanto dolor que Lilian la creyó. Se acercó a él y con una osadía que la sorprendió a sí misma, tomó su mano entre las suyas. «Las tierras no importan, Julian. Lo que importa es quién eres aquí». Señaló su propio pecho. «Aquí dentro». Cassian miró aquellas manos pequeñas y callosas sosteniendo las suyas, manos que habían trabajado la tierra, que habían curado enfermos, que eran 1000 veces más nobles que las suyas, que nunca habían conocido el esfuerzo real. Y en ese momento, con una claridad aterradora, supo que amaba a aquella mujer. La amaba con una intensidad que no había conocido jamás, con una desesperación que lo consumía. «Lilian», comenzó a decir, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Ella lo miró con esos ojos que parecían ver hasta el fondo de su alma. Sí, yo...» Cassian se detuvo. ¿Qué podía decir? ¿Que era el príncipe del reino? ¿Que en 2 meses se casaría con otra mujer? ¿Que cada segundo que pasaba junto a ella era un acto de traición a su corona y a su corazón? En lugar de palabras, hizo algo que cambiaría todo. Levantó la mano de Lilian hasta sus labios y la besó, con una ternura que contenía todo lo que no podía decir. Fue un gesto simple, pero cargado de un significado que ambos entendieron sin necesidad de explicaciones. Los ojos de Lilian se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de algo más complejo. La comprensión de que aquel hombre que apareció en su vida como un extraño herido era alguien que nunca podría quedarse, pero que de alguna manera ya se había quedado para siempre en su corazón. «No podéis amarme», susurró ella apartándose. «Sea lo que sea que os ata a vuestra otra vida. No podéis amarme. Ya es tarde para eso», respondió Cassian con una sinceridad brutal. «Desde el momento en que te vi en el bosque, bajo la lluvia, con esos ojos que me miraban como si fuera solo un hombre, no el monstruo en que me he convertido. Ya fue demasiado tarde». Lilian se levantó dándole la espalda, sus hombros temblando. Cassian se puso de pie también, ignorando el dolor residual en su tobillo, y caminó hacia ella. La envolvió entre sus brazos desde atrás, hundiendo el rostro en su cabello que olía a flores silvestres y a libertad. «Perdóname», murmuró. «Perdóname por ser egoísta, por venir aquí sabiendo que solo traigo dolor. Pero no puedo dejar de venir. No puedo dejar de verte». Lilian se volvió entre sus brazos, y esta vez fue ella quien buscó sus labios. El beso fue diferente al primero. No fue tierno ni delicado, fue desesperado. Fue la colisión de 2 almas que sabían que estaban condenadas, pero que elegían arder juntas de todas formas. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad. El fuego de la chimenea crepitaba, proyectando sombras danzantes en las paredes de la cabaña. Afuera, el viento comenzaba a soplar, anunciando otra tormenta. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Lilian con voz temblorosa. Cassian acarició su rostro con reverencia, memorizando cada detalle. Las pecas apenas visibles en su nariz, las pestañas largas y oscuras, los labios entreabiertos que aún temblaban por el beso. «No lo sé», admitió, «pero sé que no puedo vivir sin ti, y sé que eso nos destruirá a ambos». Esa noche Cassian no volvió al palacio. Se quedó en la cabaña, acostado junto a Lilian en aquella cama estrecha, completamente vestidos, solo sosteniendo su mano, sintiendo el latido de su pulso bajo sus dedos. No hablaron, no hacía falta. El silencio lo decía todo, que estaban enamorados, que era imposible, que lo harían de todas formas. Cuando el amanecer llegó, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras,
Cassian supo que debía enfrentar la verdad, pero no todavía, no aún. Se permitiría unas semanas más de esta felicidad robada, de esta vida paralela, donde no era el príncipe Cassian de Valdemonte, sino simplemente Julian, el hombre que amaba a Liliane Moreau con cada fibra de su ser. Lo que no sabía era que en el palacio su ausencia nocturna había sido notada, que su escudero personal Rafael lo había seguido una noche y había visto algo que lo horrorizó: al príncipe heredero besando a una campesina en el bosque prohibido. Rafael, leal hasta la médula, no lo delató, pero sabía que aquello no podía continuar. Sabía que el príncipe estaba jugando con fuego y que cuando ese fuego lo alcanzara, no solo él ardería, el reino entero podría arder con él. Y así, mientras Cassian vivía su sueño en los brazos de Liliane, las sombras de la traición, el deber y el destino comenzaban a cerrarse sobre ellos como las fauces de una bestia invisible, lista para devorar la única cosa verdadera y hermosa que había existido jamás entre esas dos almas, condenadas a amarse en el mundo equivocado. El palacio de Valdemonte se alzaba como una fortaleza de piedra blanca y oro, sus torres perforando el cielo gris de noviembre como lanzas. Dentro de sus muros, el lujo era obsceno: tapices de seda que valían más que la vida de 100 campesinos, candelabros de cristal que reflejaban la luz de 1000 velas, suelos de mármol tan pulidos que reflejaban los rostros de quienes caminaban sobre ellos. Cassian odiaba cada centímetro de aquel lugar. Había regresado esa mañana, después de otra noche en la cabaña de Liliane, y cada paso que daba lejos de ella era como arrancarse pedazos del alma. Se obligó a sonreír cuando cruzó las puertas, a saludar a los guardias, con el gesto imperial que habían perfeccionado desde la infancia. Pero por dentro era un hombre dividido en dos, desangrándose lentamente. «Su Alteza, el rey solicita vuestra presencia en la sala del trono». La voz de Rafael, su escudero, era tensa. Cassian lo miró y vio algo en sus ojos: conocimiento, preocupación, quizás miedo. Rafael sabía, no sabía cuánto, pero sabía algo. «¿Mi padre está solo?», preguntó Cassian, ajustándose la capa de terciopelo azul que se sentía como una soga al cuello. «No, Su Alteza. La princesa Marguerite de Fontaine ha llegado esta mañana». «¿Está con él?». El mundo de Cassian se detuvo. Marguerite, su futura esposa, la mujer que estaba destinada a ser su reina, a darle herederos, a estar a su lado en el trono. Una mujer hermosa, educada, perfecta en todos los sentidos, y completamente equivocada. Caminó por los interminables pasillos del palacio, sus botas resonando contra el mármol. Cada paso era un martillazo en su conciencia. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo había permitido que las cosas llegaran tan lejos? Liliane merecía la verdad, pero la verdad la destruiría. Y él era un cobarde disfrazado de príncipe. Las enormes puertas de la sala del trono se abrieron. El rey Alaric de Valdemonte estaba sentado en su trono de roble y oro. Su barba gris perfectamente peinada, su rostro severo como el de una estatua. Tenía 60 años, pero parecía eterno, inamovible, como las montañas que rodeaban el reino. A su lado, de pie, estaba ella. La princesa Marguerite de Fontaine era una obra de arte. Cabello rubio platino recogido en un elaborado peinado, piel de porcelana sin una sola imperfección, ojos azules como el hielo de los glaciares. Vestía un traje de seda verde esmeralda con bordados de oro, y cada centímetro de su porte gritaba nobleza, poder, perfección calculada. «Cassian, hijo mío». La voz del rey era grave, autoritaria. «La princesa Marguerite ha llegado para comenzar los preparativos de la boda. Habéis estado ausente últimamente. Eso debe terminar». Cassian hizo una reverencia, primero a su padre, luego a Marguerite. Ella le devolvió una sonrisa educada, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. En esos ojos, Cassian no vio amor, ni siquiera interés. Vio ambición, cálculo, el brillo frío de alguien que sabía exactamente lo que quería: una corona. «Princesa Marguerite, es un honor teneros aquí», dijo Cassian con la voz mecánica de quien ha pronunciado esas palabras 1000 veces. «El honor es mío, príncipe Cassian.
Su voz era melodiosa pero fría, como el tintineo de campanas en un funeral. He esperado este momento con gran expectativa. El rey Alaric sonrió, satisfecho. La boda será en 4 semanas. Todo el reino celebrará. Cassian, necesito que estés presente, que participes en los preparativos. Este matrimonio no es solo una unión entre 2 personas. Es la alianza que salvará a Valdemonte de la guerra con Fontaine. ¿Lo comprendes? Cassian asintió, sintiendo el peso de esas palabras como cadenas alrededor de sus muñecas. Lo comprendo, padre. Bien, ahora dejadnos. Tenéis mucho de qué hablar. El rey se levantó y salió de la sala con pasos pesados, dejando a Cassian y Marguerite solos. El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Ella lo observaba con esos ojos calculadores, evaluándolo como si fuera una pieza en un tablero de ajedrez. ¿Habéis estado evitándome, príncipe?, preguntó finalmente, con un tono que mezclaba curiosidad y acusación. He estado ocupado con asuntos del reino, mintió Cassian. Marguerite se acercó a él, sus pasos silenciosos sobre el mármol. Se detuvo a pocos centímetros. No tan cerca que Cassian podía oler su perfume, rosas y ámbar caro y abrumador. No soy tonta, Cassian. Sé que este matrimonio no es por amor. Sé que es política estrategia, deber. Sus ojos azules lo taladraron. Pero puedo ser una buena esposa. Puedo darte herederos, mantener la imagen, gobernar a tu lado. Solo necesito que me des eso, tu presencia, tu lealtad, tu discreción. Había algo en la forma en que pronunció esa última palabra que hizo que Cassian se pusiera tenso. ¿Discreción? Marguerite sonrió, pero era una sonrisa de depredador. Ambos sabemos que los matrimonios de la realeza rara vez son felices, pero son funcionales. Tú tendrás tu vida, yo tendré la mía. Solo debemos mantener las apariencias. ¿Podemos estar de acuerdo en eso? Era una oferta que muchos hombres habrían aceptado con alivio. Pero Cassian solo sintió asco, porque lo que Marguerite ofrecía era una vida vacía, una farsa, una existencia de mentiras elegantes y corazones muertos. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Marguerite inclinó la cabeza, su sonrisa nunca flaqueando. No tenéis mucho tiempo, príncipe. 4 semanas. Y luego, seamos sinceros o no, seremos marido y mujer. Para siempre. Salió de la sala con pasos elegantes, dejando a Cassian solo con sus pensamientos. El príncipe se dejó caer en las escalones del trono, enterrando el rostro entre las manos. 4 semanas, 28 días, 670, y 2 horas hasta que su vida se convirtiera en una mentira permanente. A menos que hiciera algo. A menos que fuera lo suficientemente valiente para elegir su corazón sobre su corona. Pero esa valentía, Cassian temía, era un lujo que los príncipes no podían permitirse. Esa noche, Cassian cabalgó al bosque como un hombre poseído. La luna llena iluminaba el camino, convirtiendo los árboles en siluetas fantasmales. Llegó a la cabaña de Liliane con el corazón desbocado, no solo por el galope, sino por la decisión que había tomado. Debía decirle la verdad, toda la verdad. Y si ella lo odiaba después, si nunca más quería verlo, al menos habría sido honesto. Pero cuando llegó, encontró la cabaña a oscuras. Una nota clavada en la puerta escrita con letra temblorosa. Julian, he ido al pueblo. La hija del herrero está enferma. Volveré al amanecer. Esperadme si podéis. L. Cassian entró a la cabaña vacía y se sentó junto al fuego apagado. Encendió las brasas con manos temblorosas y se quedó allí, mirando las llamas, preparando las palabras que cambiarían todo. Las horas pasaron. Afuera, el bosque cantaba su canción nocturna, el ulular de un búho, el susurro del viento, el crujir de las ramas. Cassian ensayaba una y otra vez cómo comenzar. Liliane, no soy quien crees. Soy el príncipe Cassian de Valdemonte, y me caso en 4 semanas. Cada versión sonaba peor que la anterior. Finalmente, cuando la primera luz del amanecer comenzó a filtrarse por las grietas de las ventanas, la puerta se abrió. Liliane entró agotada, con ojeras bajo los ojos, el vestido manchado de barro y sangre.
Pero cuando vio a Cassian junto al fuego, su rostro se iluminó con una sonrisa que valía más que todos los tesoros del reino. Julian, susurró dejando caer su bolso de cuero. ¿Esperasteis? Siempre esperaría, respondió él poniéndose de pie. Lilian corrió a sus brazos y él la envolvió con fuerza, inhalando el aroma de su cabello, sintiendo el latido de su corazón contra el suyo. Era perfecto, era real, era todo lo que él nunca había tenido. La niña está bien, dijo Lilian contra su pecho. Le salvé la vida, pero estuve toda la noche allí, temiendo no volver a verte. Cassian la separó suavemente, tomando su rostro entre las manos. Lilian, necesito decirte algo que cambiará todo entre nosotros. Ella lo miró con esos ojos color avellana que parecían ver hasta el fondo de su alma. Y por un momento Cassian juró que ella ya sabía, que siempre había sabido. ¿Qué es?, le preguntó con voz temblorosa. Cassian abrió la boca. Las palabras estaban allí, listas para salir. Pero entonces vio el miedo en sus ojos. Vio la vulnerabilidad de aquella mujer que había entregado su corazón sin condiciones. Y algo dentro de él se rompió. No pudo hacerlo. No todavía. Te amo, dijo en su lugar, y era verdad, la verdad más pura que había pronunciado jamás. Te amo más de lo que creí posible amar a alguien. Las lágrimas brotaron de los ojos de Lilian, rodando por sus mejillas como pequeños diamantes. Y yo te amo a ti, Julian, con todo lo que soy. Se besaron con una desesperación que ninguno de los dos entendía completamente. Fue un beso que sabía a despedida, aunque ninguno lo admitía. Un beso que contenía todo el dolor de lo que vendría, todo el amor de lo que era, todo el miedo de lo que podría perderse. Cuando se separaron, Lilian apoyó la frente contra la suya. «Y prométeme algo», susurró. «Lo que sea. Prométeme que pase lo que pase, este momento existió, que esto fue real». Cassian sintió un nudo en la garganta. «Te lo prometo. Esto es lo más real que he tenido jamás». Y en ese momento, mientras la luz del amanecer los bañaba en tonos dorados, ambos supieron sin decirlo que su tiempo se estaba agotando, que las fuerzas que los separaban eran más grandes que su amor, más poderosas que su voluntad. Pero también supieron que lucharían, que aunque el mundo entero se interpusiera entre ellos, aunque las coronas y los tronos y los deberes los desgarraran, lo que sentían el uno por el otro era más fuerte que todo eso. O al menos querían creerlo, porque la alternativa era demasiado terrible para contemplarla. Un futuro sin el otro, una vida de privilegios vacíos para él, una vida de soledad para ella, y entre ambos, el fantasma de lo que pudo haber sido y nunca fue. Afuera, el bosque de ámbar despertaba con el canto de los pájaros, y en el palacio de Valdemonte, el rey Alaric firmaba los últimos documentos de la boda, sellando con tinta y lacre el destino de su hijo. El tiempo se estaba acabando, y todos lo sabían. 2 semanas habían pasado desde la llegada de Marguerite al palacio. 2 semanas en las que Cassian vivía una doble vida que lo estaba destrozando por dentro. Por el día, el príncipe perfecto que sonreía en los banquetes, que discutía los detalles de la boda, que acompañaba a su prometida por los jardines reales mientras ella hablaba de política y alianzas con voz fría y calculada. Por la noche, el hombre desesperado que cabalgaba al bosque de ámbar para perderse en los brazos de la única mujer que lo hacía sentir vivo. Lilian comenzaba a hacer preguntas que Cassian esquivaba con mentiras cada vez menos creíbles. «¿Por qué tus manos son tan suaves, Julian?», le preguntó una noche, trazando las líneas de su palma con sus dedos. «No son manos de alguien que trabaja la tierra. He estado recuperándome. Mi familia tenía sirvientes», improvisó él, sintiendo el peso de la mentira como plomo en el estómago. «¿Y por qué desapareces algunas noches y vuelves con ese olor a rosas y ámbar?» Sus ojos lo estudiaban con una mezcla de amor y desconfianza que lo partía por la mitad. Cassian no tenía respuesta para eso. El perfume de Marguerite se adhería a su ropa cuando ella se acercaba demasiado durante las cenas de estado. Era el olor de su condena. «Son perfumes que traen los mercaderes al pueblo», mintió torpemente.
Lilian no dijo nada, pero Cassian vio algo quebrarse en sus ojos. La confianza, esa hermosa y frágil confianza, comenzaba a agrietarse. Fue Rafael quien finalmente precipitó el desastre. El escudero había guardado el secreto del príncipe durante semanas, desgarrado entre su lealtad y su conciencia. Pero cuando vio a Cassian volver al palacio al amanecer, con marcas de besos en el cuello y los ojos vidriosos de felicidad robada, supo que debía intervenir, no por deber al rey, sino por amor al príncipe que consideraba su hermano. «Su Alteza, debo hablar con vos», dijo Rafael esa mañana, interceptando a Cassian en los establos, a solas. Cassian lo miró con cansancio. No había dormido en días. Vivía en un estado de tensión constante, esperando que todo se derrumbara en cualquier momento. «Habla». Rafael cerró la puerta del establo. Los caballos relinchaban suavemente en sus boxes. El olor a heno y cuero llenaba el aire. «La conocéis desde hace casi 2 meses. La campesina del bosque». No era una pregunta. Cassian no lo negó. Estaba demasiado cansado para seguir mintiendo. «Su nombre es Lilian. ¿Sabéis lo que estáis arriesgando?» La voz de Rafael temblaba de emoción contenida. «No solo vuestro matrimonio, no solo la alianza con Fontaine. Si el rey se entera, si Marguerite descubre que su prometido está enamorado de una campesina, Cassian, podríais perder la corona, podríais ser desterrado. Y ella podría pagar con su vida». Rafael asintió, sus ojos brillantes de lágrimas no derramadas. «Y yo rezaré por ambos». Esa tarde, mientras el sol se ocultaba tras las montañas tiñendo el cielo de sangre y oro, Cassian preparó su caballo. Pero antes de poder partir, una voz lo detuvo en seco. «¿A dónde vais con tanta prisa, príncipe?» Marguerite emergió de las sombras del establo, vestida con un traje de montar de terciopelo negro. Su rostro, habitualmente compuesto y frío, mostraba algo diferente, curiosidad mezclada con algo más peligroso, sospecha. «Tengo asuntos que atender», respondió Cassian, tratando de mantener la voz firme. «¿Asuntos en el bosque de ámbar?» Marguerite ladeó la cabeza, sus ojos azules brillando con inteligencia cruel. «Es curioso. Hace poco envié a uno de mis sirvientes a explorar esas tierras. Quería conocer mejor el reino que pronto gobernaré. Y regresó con historias fascinantes». El corazón de Cassian se detuvo. «¿Qué clase de historias?» Marguerite se acercó, sus pasos lentos y deliberados, como los de un gato acorralando a un ratón. Historias de una campesina hermosa que vive sola en una cabaña. Historias de un hombre que la visita cada noche. Un hombre que monta un caballo negro con arneses reales. Hizo una pausa, dejando que las palabras se hundieran como cuchillos. Arneses que llevan el escudo de la casa de Valdemonte. Cassian sintió que la sangre se le helaba en las venas. «Marguerite». «Oh, tranquilo, querido príncipe». Su sonrisa era veneno puro. «No se lo he dicho al rey aún, porque verás, esto podría ser beneficioso para ambos. ¿Qué queréis?» Marguerite se acercó aún más, hasta que sus labios estuvieron a centímetros de su oído. «Quiero que sigáis viéndola. Quiero que tengáis vuestra pequeña aventura campestre. Mientras tanto, yo tendré la libertad de tener mis propios entretenimientos. Nos casaremos, mantendremos las apariencias, produciremos herederos cuando sea necesario. Y ambos seremos libres de buscar la felicidad donde la encontremos». Se apartó, mirándolo con ojos calculadores. «Es un arreglo perfecto, ¿no creéis?» Cassian la miró con una mezcla de horror y asco. Marguerite no estaba celosa, no estaba dolida. Estaba negociando. Para ella, todo era un juego de poder, una transacción. El amor, el honor, la lealtad, nada de eso significaba nada para ella. «¿Y si me niego?» La sonrisa de Marguerite se endureció. «Entonces le diré al rey que habéis estado deshonrando a la corona con una campesina. Él cancelará nuestro compromiso, por supuesto. Fontaine declarará la guerra a Valdemonte. Miles morirán. Y vuestra querida Lilian», hizo una pausa dramática. «Bueno, las campesinas que seducen a príncipes no suelen tener finales felices, especialmente cuando son acusadas de brujería». Era una amenaza clara y efectiva. Cassian sabía que su padre, en su furia, sería capaz de cualquier cosa. ¿Y acusar a Lilian?
De brujería era la forma más fácil de deshacerse de ella sin hacer preguntas. «Sois un monstruo», susurró Cassian. Marguerite se rió, un sonido frío como el hielo quebrándose. «Soy una pragmática, querido. Y si queréis proteger a vuestra campesina, haréis exactamente lo que os digo. Nos casaremos en 2 semanas. Sonreiréis, diréis vuestros votos, me daréis herederos. Y en vuestro tiempo libre podréis ir a llorar en los brazos de vuestra pequeña sanadora». ¿Trato hecho? Cassian quería negarse. Quería gritarle que jamás aceptaría. Pero al mirar esos ojos fríos y calculadores, supo que no tenía opción. Marguerite lo tenía atrapado, y lo sabía. «Trato hecho», dijo finalmente, sintiendo que su alma moría con esas 2 palabras. Marguerite sonrió, satisfecha, y se alejó con pasos elegantes, dejando a Cassian solo en el establo, temblando de rabia y desesperación. Esa noche, cuando llegó a la cabaña de Lilian, ella lo recibió con una sonrisa que se desvaneció al ver su rostro. «¿Qué ha pasado, Julian?» Cassian la abrazó con fuerza, como si fuera lo único que lo mantenía anclado a la tierra. «Nada», mintió por última vez. «Solo necesitaba verte». Pero ambos sabían que era mentira. Ambos sentían que algo fundamental había cambiado, que la tormenta que habían estado evitando finalmente estaba a punto de desatarse. Y no había lugar donde esconderse. Faltaban 10 días para la boda, cuando Lilian decidió ir al pueblo cercano al palacio. Necesitaba hierbas que no crecían en el bosque de ámbar, y aunque Julian, como ella seguía llamándolo, le había advertido que no se acercara a los territorios cercanos al castillo, ella no entendía por qué. Era solo un pueblo más. ¿Qué podría salir mal? Todo. El mercado de Valdemonte era un hervidero de actividad. Comerciantes gritaban sus ofertas, niños corrían entre los puestos. Y por todas partes había carteles y pancartas celebrando la inminente boda real. El rostro del príncipe Cassian estaba pintado en estandartes de seda, cabello oscuro, ojos grises, ese rostro que Lilian había besado 1000 veces sin saber. Se detuvo en seco frente a uno de los carteles. Su cesta de hierbas cayó al suelo, desparramando su contenido sobre el empedrado. No podía ser, pero era. El rostro en el cartel era el de Julian. Su Julian, cada línea, cada rasgo, cada detalle que había memorizado en la intimidad de su cabaña estaba allí, pintado en colores brillantes bajo las palabras: «El príncipe Cassian de Valdemonte contrae matrimonio con la princesa Marguerite de Fontaine. Que viva el amor y la alianza entre nuestros reinos». Lilian sintió que el mundo se inclinaba. Las voces del mercado se convirtieron en un rugido lejano. Su visión se nubló. No podía respirar. Julian no existía. Nunca había existido. El hombre que amaba, el hombre al que había entregado su corazón, su cuerpo, su alma, era el príncipe del reino. Y se casaba en 10 días. «¿Os encontráis bien, señora?» Una anciana la tomó del brazo preocupada. Lilian no respondió. Recogió su cesta con manos temblorosas y salió corriendo del mercado, empujando a la gente, tropezando, cayendo, levantándose. Las lágrimas cegaban su visión. El dolor en su pecho era tan intenso que creyó que moriría allí mismo, en medio de la calle, con el corazón hecho pedazos. Corrió durante horas. No sabía hacia dónde. Solo lejos, lejos de esos carteles, de esas celebraciones, de esa verdad insoportable. Cuando finalmente se detuvo, estaba en un claro del bosque que no reconocía. Se dejó caer contra un árbol y lloró. Lloró como nunca había llorado, ni siquiera cuando sus padres murieron. Porque esto era peor. Esto era la traición más profunda que había experimentado jamás. Cada palabra que él había dicho era mentira. Cada beso, cada promesa, cada te amo, susurrado en la oscuridad. Todo construido sobre falsedades. «Te odio», susurró al viento. «Te odio», Cassian de Valdemonte. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, sabía que eran mentira, porque lo amaba. Dios lo amaba tanto que dolía, y ese era el verdadero castigo, seguir amándolo incluso sabiendo lo que era. Pasó la noche en el bosque, acurrucada contra el árbol, temblando de frío y dolor. Al amanecer tomó una decisión. No volvería a la cabaña. No quería verlo nunca más. Se iría lejos.
a otro pueblo, a otro reino si era necesario. Desaparecería como si nunca hubiera existido. Pero el destino tenía otros planes. Cuando llegó a su cabaña al mediodía siguiente, agotada y con los ojos hinchados de tanto llorar, él estaba allí, sentado en los escalones de entrada, con la cabeza entre las manos, vestido no con las ropas simples de Julian, sino con un traje de terciopelo negro bordado en oro. El traje de un príncipe. Al escuchar sus pasos levantó la vista. Sus ojos grises estaban rojos, demacrados. Parecía no haber dormido en días. Lilian. Su voz era un susurro roto. «No me llames así», cortó ella con voz fría como el hielo. «No tienes derecho a pronunciar mi nombre». Cassian se puso de pie, dando un paso hacia ella. Lilian retrocedió como si fuera venenoso. «Por favor, déjame explicar». «¿Explicar?» La risa de Lilian fue amarga, dolorosa. «¿Explicar qué? ¿Que soy la tonta que se enamoró del príncipe creyendo que era un comerciante? ¿Que fui tu entretenimiento mientras esperabas casarte con tu princesa perfecta?» «No». Cassian dio otro paso y esta vez Lilian no retrocedió, pero solo porque la rabia la mantenía en su lugar. «No fuiste un entretenimiento, eres todo para mí». «Mentiroso». La voz de Lilian se quebró. «Todo fue mentira. Tu nombre, tu vida, tus promesas. Mi amor por ti nunca fue mentira». Cassian la miró con ojos suplicantes. «Cada palabra, cada sentimiento, cada momento contigo fue la única verdad en mi vida de falsedades». Lilian negó con la cabeza, las lágrimas rodando libremente por sus mejillas. «¿Y tu boda? ¿Esa también es verdad?» El silencio de Cassian fue respuesta suficiente. «Te casas en 10 días», continuó ella con voz temblorosa. «Y viniste aquí. ¿Para qué?» «Para despedirte, para tener una última noche con la campesina antes de acostarte con tu princesa. Vine porque no puedo vivir sin ti». Cassian finalmente cerró la distancia entre ellos, tomando sus manos, aunque ella intentó apartarse. «Vine porque necesito que sepas que si pudiera elegir, te elegiría a ti 1000 veces. Pero no puedo elegir. Si cancelo la boda, habrá guerra. Miles morirán. Y tú, Marguerite amenazó con acusarte de brujería, con matarte». Lilian se quedó helada. «¿Qué?» «La princesa Marguerite lo sabe todo. Me tiene atrapado. Si no me caso con ella, tú pagas el precio». Los ojos de Cassian suplicaban comprensión. «Entiendo si me odias. Merezco tu odio. Pero por favor, créeme cuando digo que todo esto lo hago para protegerte». Lilian lo miró durante un largo momento. Vio la verdad en sus ojos, el dolor genuino, la desesperación, y supo que por una vez no estaba mintiendo. Pero eso no hacía que doliera menos. «Te creo», dijo finalmente con voz apenas audible. «Y eso es lo peor de todo. Porque te creo y te amo y aún así, esto no puede ser. Lilian, no». Ella se apartó, envolviendo sus brazos alrededor de sí misma como si tuviera frío. «Cásate con ella. Salva tu reino. Protégeme si así lo deseas. Pero no vuelvas aquí. No vuelvas a mí pretendiendo que podemos seguir como antes. Porque no puedo ser tu secreto, Cassian. No puedo ser la mujer que espera en las sombras mientras tú vives tu vida dorada en el palacio». «¿Y si huyo?» La voz de Cassian era desesperada. «¿Y si renuncio a todo y huimos juntos? Podríamos ir lejos, donde nadie nos conozca. Podría ser solo Julian, y tú serías mi esposa, no mi secreto». Por un momento, el corazón de Lilian saltó con esperanza. Pero entonces la razón prevaleció. ¿Y la guerra? ¿Y las miles de personas que morirían porque el príncipe abandonó su deber? Negó con la cabeza. «No, no puedo pedirte eso. No puedo vivir sabiendo que nuestra felicidad se construyó sobre las cenizas de tu reino». Era la conversación más dolorosa que ambos habían tenido jamás, porque ambos tenían razón y ambos estaban condenados. Cassian se acercó una última vez, y esta vez Lilian lo dejó. La besó con una ternura desesperada, vertiendo en ese beso todo lo que nunca podrían tener. Una vida juntos, una familia, un futuro. Lilian respondió al beso con la misma desesperación, sabiendo que sería el último. Cuando se separaron, ambos tenían las mejillas mojadas de lágrimas. «Te amaré hasta mi último aliento», susurró Cassian. «Y yo te amaré hasta el mío», respondió Lilian. «Pero ahora debes irte».
y no volver nunca más. Cassian asintió, incapaz de hablar. Se volvió y caminó hacia su caballo, cada paso una agonía. Montó y antes de partir, la miró una última vez. Lilian estaba de pie frente a su cabaña, pequeña y frágil contra el bosque inmenso, con el rostro bañado en lágrimas. Era la imagen más hermosa y más desgarradora que Cassian había visto jamás. Espoleó su caballo y se alejó al galope, sin mirar atrás, porque sabía que si lo hacía, nunca tendría la fuerza de irse. Lilian lo vio desaparecer entre los árboles. Entonces, y solo entonces, se derrumbó en el suelo de su cabaña, abrazando sus rodillas, y lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Afuera, el bosque de ámbar susurraba su canción de lamento. Y el cielo, como si compartiera su dolor, comenzó a llorar también. El amor más verdadero que ambos habían conocido acababa de morir, y ambos seguían vivos para sufrir su ausencia. Los días que siguieron fueron los más oscuros que Cassian había vivido. El palacio se convirtió en su prisión dorada. Cada salón un recordatorio de lo que había perdido. Cada sonrisa forzada una tortura. Los preparativos de la boda avanzaban con eficiencia mecánica. Los sastres ajustaban su traje ceremonial. Los cocineros planeaban el banquete. Los músicos ensayaban las melodías nupciales. Todo el reino celebraba, y él moría por dentro. Marguerite lo observaba con esa sonrisa calculadora, sabiendo exactamente el poder que tenía sobre él. Durante las cenas de estado, se sentaba a su lado y hablaba de sus planes futuros como reina, de los herederos que producirían, del reino que gobernarían juntos. Cada palabra era un cuchillo que se hundía más profundo en su pecho. ¿Habéis visitado últimamente el bosque, príncipe?, preguntó ella una noche con voz melosa cargada de veneno. He oído que está particularmente hermoso en esta época. Cassian apretó el tenedor con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. No, ya no voy allí. Qué lástima. Marguerite tomó un sorbo de vino, sus ojos azules brillando con malicia. Supongo que algunas distracciones deben quedar en el pasado cuando uno asume sus responsabilidades. El rey Alaric, sentado en la cabecera de la mesa, asintió con aprobación. Bien dicho, Marguerite. Me complace ver que mi hijo finalmente está tomando en serio su papel. Los juegos de juventud deben terminar cuando se asume la corona. Cassian no respondió. No confiaba en su voz. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, luchando contra el impulso de levantarse, de gritar la verdad, de decirles a todos que aquel matrimonio era una farsa, que su corazón pertenecía a una campesina del bosque y que cada segundo alejado de ella era una agonía insoportable. Pero no dijo nada, porque las palabras de Lilian resonaban en su mente como un eco constante. No puedo vivir, sabiendo que nuestra felicidad se construyó sobre las cenizas de tu reino. Esa noche, solo en sus aposentos, Cassian se paró frente al espejo. El hombre que lo miraba era un extraño, ojos sin vida, rostro pálido, una sombra de quien había sido. Se preguntó si Lilian también estaría sufriendo así, si también se despertaría en las noches gritando su nombre, si también sentiría ese vacío imposible de llenar. Rafael entró sin llamar como siempre hacía. Su rostro mostraba preocupación. Su Alteza, no habéis comido en días, no habéis dormido. Si seguís así, no llegaréis a la boda. Quizás ese sea el plan, murmuró Cassian amargamente. Rafael se acercó poniendo una mano en su hombro. Sé que esto es insoportable, pero debéis ser fuerte. Por el reino, por ella. ¿Cómo puedo ser fuerte cuando cada parte de mí quiere correr hacia ella? La voz de Cassian se quebró. ¿Cómo puedo casarme con Marguerite sabiendo que Lilian existe en este mundo? ¿Sola, probablemente odiándome? Ella no os odia, dijo Rafael con suavidad. Vi su rostro aquella primera vez en el bosque. Vi cómo os miraba. Ese tipo de amor no muere, solo duele. Cassian cerró los ojos, dejando que las lágrimas finalmente cayeran. No sé si puedo hacer esto, Rafael. No sé si soy lo suficientemente fuerte. Lo sois, porque no tenéis opción. Y tenía razón. No había opción. Solo había deber, honor, sacrificio. Y la esperanza de que, de alguna manera, Lilian encontrara la felicidad que él nunca podría darle.
Mientras tanto, en el bosque de ámbar, Lilian vivía su propio infierno. La cabaña que antes había sido su refugio, ahora era una cárcel de recuerdos. Cada rincón le recordaba a él, el lugar junto al fuego, donde se sentaban a hablar durante horas. La cama donde habían dormido, abrazados sin consumar su amor, porque ambos sabían que ese paso los condenaría aún más. La ventana desde donde lo veía partir cada amanecer. Intentó continuar con su vida. Atendió a los enfermos del pueblo, recogió hierbas, preparó remedios, pero sus manos temblaban, y más de una vez mezcló las plantas equivocadas, perdida en pensamientos de ojos grises y promesas rotas. Los aldeanos notaron el cambio en ella, la joven sanadora que siempre había tenido una sonrisa ahora. Caminaba como un fantasma, con ojeras profundas y una tristeza que emanaba de cada poro de su ser. «¿Qué os ha pasado, Lilian?», preguntó la anciana Celeste, la comadrona del pueblo, una tarde mientras tomaban té en la cabaña. «Estáis consumiéndoos». Lilian negó con la cabeza, incapaz de hablar. ¿Cómo podría explicar? ¿Cómo podría decir que se había enamorado del príncipe del reino, que él la había amado también, pero que el mundo los había separado? Es un hombre, ¿verdad? Celeste no era tonta. Había vivido 70 años y conocía las señales del corazón roto. Un hombre que no puede ser vuestro. Las lágrimas brotaron de los ojos de Lilian sin permiso. No solo no puede ser mío. Nunca debió ser mío. Yo fui una tonta, Celeste. Una tonta que creyó en cuentos de hadas. La anciana tomó su mano con ternura. El amor nunca es una tontería, niña. Incluso cuando duele. Incluso cuando es imposible. Porque al menos vivisteis. Muchos pasan la vida entera sin sentir ni una fracción de lo que vos sentís ahora. Preferiría no sentir nada, susurró Lilian. Preferiría no haberlo conocido nunca. Pero era mentira, porque a pesar del dolor, a pesar de todo, atesoraba cada momento con Cassian como si fueran joyas preciosas. Prefería tener esos recuerdos y sufrir que no tenerlos en absoluto. Las noches eran lo peor. Se acostaba en su cama, en el mismo lugar donde él había estado, y podía jurar que aún sentía su calor, su presencia. Cerraba los ojos y lo veía, su sonrisa cuando ella decía algo que lo sorprendía, la forma en que la miraba como si fuera lo más precioso del mundo, el sonido de su risa genuina y libre, tan diferente de la risa ensayada del príncipe que probablemente usaba en el palacio. Una noche, 5 días antes de la boda, Lilian tomó una decisión. No podía quedarse en la cabaña. Cada piedra, cada tabla de madera estaba empapada de él. Necesitaba irse, lejos, donde los recuerdos no pudieran alcanzarla. Comenzó a empacar sus pocas pertenencias, ropa, frascos de remedios, el chal que había sido de su madre. Pero, cuando llegó al estante donde guardaba sus libros de hierbas, encontró algo que la hizo detenerse en seco. Una carta, sellada con cera roja, sin marcas de quién la había dejado ni cuándo. Pero Lilian supo instantáneamente de quién era. Con manos temblorosas, rompió el sello y desplegó el papel. La letra era elegante, educada, la letra de alguien que había pasado años aprendiendo caligrafía en los mejores maestros del reino. Mi amada Lilian, sé que pediste que no volviera y respeto tu deseo, pero no puedo casarme sin decirte una última vez lo que significas para mí. Fuiste la primera persona que me vio como un hombre, no como un príncipe. Me diste algo que nunca había tenido, libertad. En tus brazos, en tu cabaña humilde, fui más yo mismo que en todos los años de mi vida dorada en el palacio. Me caso en 5 días, y cada día hasta entonces, y cada día después, pensaré en ti, en cómo sería despertar a tu lado cada mañana, en cómo sería envejecer contigo, ver canas aparecer en tu hermoso cabello, sostener tus manos arrugadas cuando ambos fuéramos ancianos. Sé que no puedo darte eso. Sé que te fallé de la peor manera posible. Pero quiero que sepas algo, Lilian Moreau. Si existe otra vida después de esta, si los dioses son misericordiosos y nos dan una segunda oportunidad, te encontraré. En esa vida no seré príncipe y tú no serás campesina. Seremos solo 2 almas que se reconocen. Y serás mía y yo seré tuyo y nada nos separará. Te amo.
te amaré siempre. Incluso cuando esté de pie frente al altar, incluso cuando pronuncie votos a otra mujer, incluso cuando el mundo olvide que alguna vez exististe. Yo recordaré, siempre recordaré a la mujer que me mostró lo que era el verdadero amor. Tuyo, en esta vida y en todas las que vengan. ¡Cassian! Lilian leyó la carta 3 veces, 4, 5. Las lágrimas caían sobre el papel, manchando la tinta, pero no le importó. Presionó la carta contra su pecho, como si al hacerlo pudiera sentirlo más cerca. Y entonces supo que no podía irse. No todavía. No sin verlo una última vez. Era una locura. Era peligroso. Pero el corazón rara vez escucha a la razón. Era la víspera de la boda. El palacio de Valdemonte brillaba como una joya bajo la luz de miles de velas y antorchas. Invitados de todos los reinos vecinos habían llegado, duques, condes, embajadores, todos vestidos con sus mejores galas. El aire estaba perfumado con rosas y jazmines. Músicos tocaban melodías alegres. El vino fluía como ríos dorados. Y en medio de toda esa celebración, el príncipe Cassian se sentía como un condenado esperando su ejecución. Estaba en su habitación, negándose a bajar al salón donde Marguerite entretenía a los invitados con su encanto frío y calculado. No podía soportarlo. No esta noche. La última noche de su vida como hombre libre. Rafael entró con una bandeja de comida que Cassian sabía que no tocaría. «Debéis comer algo, Su Alteza. Mañana será un día largo. Mañana será el día en que muera», respondió Cassian, mirando por la ventana hacia el bosque oscuro en la distancia. «Quizás no físicamente, pero de todas las formas que importan». Rafael suspiró, dejando la bandeja en la mesa. «¿Alguna vez os he contado sobre mi hermana?» Cassian se volvió, sorprendido por el cambio de tema. «No sabía que tuvierais una hermana. Murió hace 10 años». La voz de Rafael era suave, nostálgica. «Se enamoró de un hombre equivocado, un soldado sin título, sin fortuna. Mi padre lo prohibió. La obligó a casarse con un noble viejo y rico. Ella obedeció, como se esperaba. Cumplió con su deber. ¿Y?», preguntó Cassian, aunque temía la respuesta. «Y vivió 40 años más. Tuvo hijos, nietos. Cumplió con todas sus obligaciones». Rafael hizo una pausa. «Pero nunca fue feliz. Ni un solo día. La vi marchitarse lentamente, convirtiéndose en una sombra. Y cuando murió, sus últimas palabras fueron el nombre de aquel soldado». El silencio llenó la habitación. Cassian sintió que algo se quebraba dentro de él. «¿Por qué me contáis esto?» «Porque necesitáis saber que el deber tiene un precio que se paga cada día por el resto de vuestra vida». Rafael lo miró directo a los ojos. «No os digo esto para que cambiéis de opinión. Sé que no podéis, pero quiero que sepáis que comprendo, que vuestro sacrificio no pasa desapercibido». Antes de que Cassian pudiera responder, un guardia irrumpió en la habitación sin aliento. ¡Su Alteza! «Hay una mujer en las puertas del palacio. Exige hablar con vos». Los guardias intentaron alejarla, pero... ¿Una mujer? El corazón de Cassian se detuvo. ¿Qué aspecto tiene? Cabello castaño, ojos color avellana, viste ropas de campesina, dice. El guardia titubeó. Dice que es asunto de vida o muerte. Liliane, estaba aquí. Cassian salió corriendo de la habitación, ignorando los gritos de Rafael. Bajó las escaleras de 2 en 2, cruzó los salones llenos de invitados sorprendidos, salió al patio. Y allí, en las puertas de hierro del palacio rodeada de guardias, estaba ella. Lucía pequeña y frágil contra las enormes puertas, su vestido simple y gastado contrastando con el lujo del palacio. Su cabello estaba despeinado por el viento, sus mejillas rojas por la carrera. Pero sus ojos brillaban con una determinación feroz. «Dejadla pasar», ordenó Cassian con voz autoritaria. Los guardias se apartaron inmediatamente. Lilian cruzó el umbral y por primera vez entró al mundo de Cassian. Caminó hacia él lentamente, consciente de todas las miradas clavadas en ella, de los murmullos que comenzaban a surgir. Entre los invitados, que habían salido a ver la conmoción, se detuvieron a 1 metro de distancia, tan cerca y tan lejos. «No debiste venir», susurró Cassian, aunque cada parte de él gritaba de alivio al verla. «Lo sé», la voz de Lilian temblaba, «pero leí tu carta y no pude».
No pude dejar que te casaras sin decirme qué. Lilian respiró profundo, reuniendo todo su coraje. Que te perdono, que entiendo por qué hiciste lo que hiciste, que no te odio, y que... Su voz se quebró. Y que si en otra vida nos encontramos, como dijiste en tu carta, yo también te elegiré, una y otra vez, en cada vida, en cada mundo. Las lágrimas rodaban por las mejillas de ambos. Cassian quiso tocarla, abrazarla, besarla, pero había demasiados ojos, demasiados testigos. Fue entonces cuando una voz fría como el hielo cortó el momento. ¡Qué conmovedor! Marguerite descendió las escaleras del palacio con pasos elegantes, vestida con un traje de seda azul incrustado con zafiros. Su rostro era una máscara de furia apenas contenida. Así que esta es la famosa campesina, la que ha tenido a mi prometido embrujado. Sus ojos azules recorrieron a Lilian con desprecio. No veo nada especial en ella. Marguerite, no, comenzó Cassian. Silencio. Marguerite se volvió hacia los guardias. Arrestadla. Esta mujer es una bruja que ha usado sus artes oscuras para seducir al príncipe. Debe ser juzgada. Los guardias se movieron hacia Lilian, pero Cassian se interpuso entre ellos, con los brazos extendidos. Nadie la tocará. El rey Alaric emergió del palacio, su rostro una tormenta de confusión y furia. ¿Qué demonios está pasando aquí? Marguerite señaló a Lilian con dedo acusador. Vuestro hijo ha estado viéndose con esta campesina a mis espaldas. Ha deshonrado nuestro compromiso, ha puesto en riesgo la alianza. Exijo justicia. El rey miró a Cassian, luego a Lilian, luego nuevamente a su hijo. Sus ojos se entrecerraron. ¿Es esto cierto, Cassian? El momento se congeló. Cassian podía mentir. Podía decir que Lilian estaba loca, que nunca la había visto antes. Podría salvarla y salvarse a sí mismo de la humillación pública. Pero entonces miró a Lilian, vio su rostro valiente, vio cómo había arriesgado todo para venir aquí, para decirle que lo perdonaba, y supo que no podía traicionarla una vez más. Sí, dijo con voz clara y firme. Es cierto, la amo, y ella me ama a mí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marguerite se puso pálida de rabia. El rey parecía haber envejecido 10 años en un segundo. Los invitados murmuraban escandalizados. Y Lilian lo miraba con ojos llenos de lágrimas, pero también de algo más, orgullo. Orgullo de que él finalmente había dicho la verdad. El rey Alaric habló con voz temblorosa de furia contenida. Cassian de Valdemont, ¿comprendes lo que acabas de hacer? ¿Comprendes que acabas de destruir la alianza con Fontaine? Que has puesto a todo el reino en peligro. Cassian levantó la barbilla, enfrentando a su padre con una valentía que nunca había sentido antes. Lo comprendo, padre, y asumo las consecuencias. Entonces las tendrás. El rey se volvió hacia Marguerite. Princesa, os ofrezco mis más sinceras disculpas. Mi hijo ha deshonrado. No quiero disculpas, interrumpió Marguerite con voz gélida. Quiero su cabeza, o al menos la de ella. Señaló a Lilian con odio puro en sus ojos, y Cassian supo que la batalla apenas comenzaba, que al decir la verdad había desatado fuerzas que ninguno de ellos podía controlar. Pero al menos, por primera vez en su vida, había sido completamente honesto, y estaba de pie junto a la mujer que amaba, enfrentando juntos lo que vendría. Juntos,